Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de FEC, del Ministerio Familias en Cristo. Y le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes con su palabra, permitiendo que sea ella la que dé una respuesta a nuestra necesidad. Hoy vamos a tocar un tema que vamos a titular, ¿sí? Un varón prudente y sabio en tiempos de crisis. Y es la vida de José. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración y démosle gracias a Dios por este tiempo, pidiéndole a su Espíritu Santo que nos hable, que nos dirija, que nos muestre, pidiéndole a su Espíritu Santo que de lo profundo de su palabra nos hable, según es nuestra necesidad. Allí donde está, le invito a que lea una oración a Dios, para que la palabra de Dios sea respuesta a su necesidad en tiempos de crisis, que Dios le llene de sabiduría, para saber enfrentar y salir adelante, para ser sabio y prudente, tomar decisiones acertadas en medio de una crisis que no solamente afecta su vida, sino que a nivel global ha afectado la vida de muchas personas. Pero también hemos visto cómo la mano de Dios en tiempo de crisis ha sido extendida para bendecir a muchos de sus hijos. Porque en estos tiempos pudieron obtener cosas que fuera de la crisis no habían podido lograr. En la medida en que usted y yo nos metamos en intimidad y en comunión con Él, no importa la crisis, porque siempre Dios proveerá. Dará agua en el desierto, dará maná, dará codornices, endulzará las aguas de Mara. Siempre Dios tiene una respuesta para sus hijos, independientemente de la crisis o las crisis que podamos vivir. Sea tu presencia con nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos porque escuchamos muchas voces. Ayúdanos porque esas voces nos llevan como las olas del mar a un barco que no tiene un timón. Pero tú eres la voz principal. Ayúdanos y enséñanos a oírte a ti, a desechar lo que no nos edifica y a tomar lo que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, Dios, porque tú eres mi faro, tú eres mi norte a seguir, Señor. Por lo tanto, no miraré a los lados ni escucharé nada, Señor, que no me edifique, pero desecharé lo que me pueda causar confusión. Te alabo, te bendigo, Dios, y te doy muchas gracias, porque es tu voz la que escucho cada mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a ver la vivencia de un hombre llamado José. Vamos a ilustrar lo que José pasa por las 3 etapas académicas en la vida, que son la primaria, que son la prepa o bachillerato y la universidad, para después llegar a ejercer el proceso de formación que pudo haber vivido. José viene de ser el hijo de un hombre a quien Dios había bendecido y le había reafirmado y confirmado la promesa que haría una nación grande. Este hombre, llamado Jacob, tiene a José y a su hijo menor Benjamín. José vive la envidia por algo que él no busca. Dios escoge a José y le revela 2 sueños. Él se los narra a su familia, a sus hermanos y a su padre. Sus hermanos tenían ya celos y envidia hacia José. Su padre lo envía para ver ellos cómo andan en el pastoreo de las ovejas. Y entonces cuando los hermanos lo ven la oportunidad de deshacerse porque en el corazón de ellos había resentimiento hacia José. Bien sea por el sueño o porque todo hacía parte de la voluntad de Dios. Como muchas cosas hacen parte de la voluntad de Dios, de las que vivimos que no entendemos, hasta que posteriormente nos damos cuenta que fue necesario pasar y atravesar ese desierto para poder llegar al lugar que Dios tiene y tenía para nosotros. José entonces narra
a sus hermanos el sueño y a su padre. Pero la Biblia dice que su padre lo meditaba y lo guardaba en su corazón. Así es como sus hermanos en un momento deciden matarlo, pero dos de ellos se oponen, Rubén y Judá. Y más bien deciden venderlo. Y lo venden. Y aquí empieza el proceso en la vida de José. Sería la última vez que José vería a su padre siendo un adolescente. La Biblia dice que José tenía 17 años cuando vive la primera parte crítica en su vida, pero crítica a la luz nuestra, pero formativa a la luz de Dios. Es vendido, es llevado a Egipto y el capitán de Faraón lo compra, un hombre llamado Potifar. Este hombre lo pone como mayordomo en su casa. Y aquí empieza un proceso en la vida de José. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con él. Y José, todo lo que emprendía en casa de Potifar prosperaba. Hasta que se presenta una adversidad. Pero no era una adversidad como tal si hoy la vemos a la luz de la palabra de Dios. Podemos ver que era el trampolín para José subir al segundo nivel. Llamemos el nivel universitario. José había vivido la primaria con sus hermanos y su padre. La envidia, el odio, lo mal que hacían sus hermanos. Recordemos que se hablaba mucho de los hijos de José porque hacían cosas que no agradaban ni glorificaban a Dios. Vamos a llamarle que esta sea la primaria. Después José pasa a la prepa o bachillerato, que es en la casa de Potifar. No es que José llega y al otro día acontece, no. José administra. Y dice la palabra de Dios que Potifar estaba muy contento porque todo lo que José hacía prosperaba. Pero viene el paso al siguiente nivel, llamémoslo el nivel universitario, que era ser enviado a la cárcel por una injusticia, algo que José no había cometido. Al llegar a la cárcel, José duró un tiempo en la cárcel, pero Dios también seguía preparando otro trampolín para llevarlo ya a la ejecución de lo que José había aprendido a lo largo de estar con su padre, a lo largo de la casa de Potifar y a lo largo del tiempo que estuvo en la cárcel. Y acontece que José le narra el sueño al copero y al panadero, y como José lo narra, así acontece. Y cuando el copero sale, José le dice: acuérdate de mí. Y el copero es puesto de vuelta en sus funciones, pero se olvida de José. Dice la palabra de Dios que pasaron 2 años. Y de repente Faraón tiene un sueño. Es muy importante llevar el seguimiento para entender y poder digerir, porque muchas veces nos quedamos con los actos que marcaron la vida de José y no vemos que era el programa, por así decirlo, dentro del plan de Dios para la vida de José. Al pasar los 2 años, Faraón tiene un sueño. Sueña con las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas. Y entonces Faraón se inquieta y nadie le interpreta. De repente el copero se acuerda que José le había interpretado el sueño y que como lo había dicho, había acontecido. Y entonces empieza el proceso, vamos a decir, de José, de pasar de la universidad de la cárcel, pasar a la práctica de todo lo que José había aprendido. Recordemos algo, que tanto como con Potifar como en la cárcel, José tenía la bendición de Dios, porque todo lo que hacía prosperaba. El capitán de la cárcel le delega la cárcel a José. El patio en el que José estaba en la cárcel era un patio muy especial. ¿Por qué razón? Porque en ese patio había llegado el copero y el panadero del rey. Entonces José es nombrado ante Faraón por el sueño y Faraón le dice que lo traigan. Al traerlo a Faraón, dice la palabra de Dios que José se afeitó, se peinó, se arregló, le pusieron ropa y llega a la presencia de Faraón. José le escucha el sueño. Pero José empieza haciendo algo que es fundamental cuando uno anhela y desea la prosperidad de Dios, y es nunca hurtarle la gloria a Dios. Porque José le dice a Faraón: Dios es quien lo hace, no era él. José pudo haber hurtado la gloria y decir: sí, yo le voy a interpretar. Pero José, en todo este proceso que vive, desde sus hermanos hasta la casa de Potifar y hasta la cárcel, José siempre era temeroso de Dios y buscaba a Dios.
José tenía evidencia, José tenía motivos para guardar en su corazón el resentimiento y el odio hacia esos hermanos que lo habían separado de su padre y de su hermano menor. Le habían robado el privilegio de crecer con su padre y tener una familia. José pasaba a ser un esclavo, entre comillas, porque a la luz de Dios José era libre de poder glorificar y honrar a Dios. Y acontece entonces que Faraón llega y José le explica el sueño, ¿sí? Pero José hace algo impresionante, que ojalá en las universidades donde se enseña la materia o la asignatura de administración pudieran estudiar la vida de José, porque José nos da la cátedra de lo que es ser administrador. Y vamos a ver por qué a la luz de la palabra de Dios. Y cómo esto puede ser una bendición para nuestra vida en estos tiempos de crisis. Tiempos en los cuales tenemos que aprender a administrar, sacar de nosotros eso que Dios da, que se llama sabiduría y prudencia, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir al capítulo 41 de Génesis. José ya está con Faraón. Y entonces José le dice a Faraón lo que viene. Y al contarle José el sueño a Faraón, José le hace unas sugerencias a Faraón, no buscando José protagonismo, sino que le hace una sugerencia. Vamos a ir al capítulo 41, versículo 33 en adelante, cuando dice: por tanto, le está hablando José a Faraón, ya le interpreta el sueño, ya le dice qué va a pasar. Y ahora José hace una recomendación a Faraón. Dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José le interpreta el sueño a Faraón. Pero mire qué hermoso, porque no solamente le interpreta el sueño, sino que también le hace una recomendación a Faraón. Y tenemos que pensar esto por un instante. Faraón en aquel tiempo, Ramsés, dice la Biblia, era el hombre más poderoso de la tierra. Y cómo la humildad también de un hombre que tiene el poder, que no deja que el poder se le suba a la cabeza, porque Faraón pudo haber dicho: ¿quién es este esclavo que está acusado de violación? No lo conocemos, viene de Canaán. Pues su familia no era conocida en ese entonces. Es a partir de esto que los hebreos, los hijos de Jacob, los patriarcas, son conocidos. Y esto es muy importante, porque Faraón escucha la sugerencia de un hombre que le interpreta un sueño y que le advierte lo que vendrá. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto José en su vida para darle a usted un consejo sobre lo que usted necesita hacer para evitar consecuencias? Y muchas veces los ignoramos. Faraón no ignoró el consejo. Se dio cuenta que el sueño era interpretado, pero viene... Y hay aproximadamente 10 puntos que Josué le sugiere a Faraón. Primero, le dice: por tanto, provéase ahora, porque era el inicio, ahora. No le dice después. Nosotros somos muy dados a la cultura del después. Escucho, pero después hago. No, José le dice ahora, o sea, empiece ya. Y le da una sugerencia.
Le dice, provéase, fíjese bien, provéase de un varón prudente y sabio. ¿Qué le estaba diciendo José a Faraón? Provéase, el primer consejo, busque a un hombre pero con estas características. ¿Cuáles son? Primero, que sea prudente. La palabra prudente, ¿sí?, nos enseña que es aquel varón que piensa acerca de los riesgos y posibles, ¿sí?, posibles causas que conllevan a ciertos acontecimientos. Eso nos quiere decir prudente, que sabe que algo va a venir y entonces anda un paso adelante para comprenderlo más. Y le dice que sea prudente, pero no solamente prudente, sino sabio. ¿Y qué le quería decir con que fuera sabio? Que fuera una persona que posee conocimientos amplios. Y conocimientos amplios mediante el estudio, la vivencia. Y yo le pregunto, ¿quién cumplía con esas características? Lo vamos a ver ahora. Y José le da este consejo, que sea sabio y ponga sobre la tierra de Egipto. Mire, muchas veces, por no ser prudentes y sabios, dejamos ir como agua entre los dedos las bendiciones de Dios. Dios le estaba advirtiendo que venían 7 años de mucha abundancia. Y muchas personas, ¿qué hacemos cuando llega la abundancia? Nos olvidamos y así como entra, derramamos, ¿sí?, desparramamos, no aprovechamos la abundancia. José le dice a Faraón, cuidado, estas características son importantes. ¿Para qué? Para lo siguiente. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Segundo, le está diciendo, ponga gobernadores sobre el país. Hasta el momento Egipto no tenía gobernadores. Es el tercer consejo que le da José a Faraón. Y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué le estaba diciendo José? Mire, Faraón, vienen 7 años de mucha abundancia. Quintar la tierra era, por cada 5 sacos de trigo, 1 sería para Faraón. Por cada 5 sacos o bultos de trigo, 1 sería para Faraón. José le está diciendo todo, y le dice, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan 7, el 6, junte, ¿sí?, toda la provisión. 7, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. 8, guárdenlo. No desparramen, guárdenlo. Muchas bendiciones no se aprovechan porque desparramamos. Y a veces pensamos, ¿sí?, que no desparramamos, pero cuando usted abre la nevera de su cocina y echa y vacía en el zafacón, en el tinaco de la basura comida, eso es desperdicio. No en efectivo, pero es desperdicio porque eso tuvo un valor. Si usted hizo 1 libra de arroz y bota 1/4 de esa libra, es desperdicio porque pudo haber comprado entonces media libra. Y a veces no vemos que eso es desperdicio. ¿Cuántos tomates, cuánta verdura va al zafacón porque no las usamos y se descomponen? ¿Cuánta ropa usted compra? Hay personas que son enfermos, adquiriendo ropa, zapatos, zapatillas, peinados, perfumes, que los tienen por años y por años ahí, y llegan las crisis y ese es un dinero estancado, paralizado. José le está dando la clave a Faraón. En el versículo 36, José le dice,
y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. El 9º consejo que le da es que se haga un depósito donde guardar todo lo que Faraón iba a recoger. Y en el último le dice, si hace este consejo y guarda, Egipto no sufrirá de hambre, porque vendrán 7 años de hambre. Tremendo. Es el consejo que le está dando a Faraón. Ahora veamos la respuesta. En el versículo 37 del capítulo 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tremendo. Tremendo, porque José iba a poner en práctica el resultado de la graduación de la universidad, que fue la cárcel, y de la prepa, que fue la casa de Potifar, donde José esto lo había puesto en práctica. Solo que aquí era a mayor escala. Aquí era a una dimensión mucho mayor que la que él había vivido en la casa de Potifar y en la cárcel. Luego entonces, el estar en casa de Potifar y el estar en la cárcel era una bendición, no era una tragedia como muchas veces llegamos a pensar. Pobre José, por toda la que le tocó pasar. No, Dios lo estaba preparando. Y José no renegaba, ni tampoco José albergó en su corazón resentimiento por lo que sus hermanos habían hecho. ¿Cuántas veces nuestro corazón se puede llenar de resentimiento y amargura porque alguien nos hizo algo? Y cuando vemos el proceso, no vemos más allá de lo que Dios quiere enseñarnos a ver. Nunca le tenga miedo a las adversidades, nunca le tenga miedo al fracaso cuando emprenda algo. Sepa que si fracasó en ese momento, es un aprendizaje para que en la siguiente etapa no vuelva a hacer lo mismo. José lo aprendió y nos lo enseña. Por eso decía, José nos da una cátedra de administración. Le dijo 10 puntos a Faraón que eran fundamentales. ¿Y Faraón qué hace? Faraón escucha el consejo y dice, pues ¿a quién voy a buscar? O sea, tú me estás diciendo a alguien que tenga unas características. Faraón sabía que esas características entre sus consejeros no las tenían. Y dijo, ¿a quién más voy a buscar? Pues tú. O sea, tú lo vas a hacer. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón sabía que la mano de Dios estaba en él cuando le dio el sueño y también en las manos de José. Así mismo la Biblia nos dice, José cuando llegó a donde Potifar, Dios estaba con él. Cuando estuvo en la cárcel, Dios estaba con él. Y con Faraón, Faraón sabía que Dios estaba con él. Y mire qué hermoso. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tremendo. Tremendo, porque la palabra de Dios nos enseña que José no se quedó con lo que le causó tristeza, como usted y yo tal vez sí nos hemos quedado con algo de aquel pasado que nos ha causado tristeza y nos impide ver y disfrutar de hasta dónde esa circunstancia nos permitió llegar hoy. Si eso no hubiera pasado, usted no estuviera ni fuera lo que usted es hoy. Y José nos enseña que a pesar de todo lo que vivió, él no guardó resentimiento en su corazón, como vamos a verlo más adelante. ¿Qué vemos entonces en esta primera parte? La primera parte vemos cómo Dios llevó a José de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. En esta primera parte vemos cómo José fue fiel a Dios en lo poco. José fue fiel a Dios en lo poco. Fue fiel cuando no aceptó que la mujer de Potifar le hiciera romper su comunión, su intimidad y el respeto a Dios y a Potifar, que había confiado en él. José no se llenó de resentimiento ni con Potifar ni con el copero.
Porque José le dijo al copero, acuérdate de mí, pasaron 2 años. José pudo haber tomado venganza de Potifar y de su mujer, porque dice que después de Faraón, José era el más importante, y es más, proclamó Faraón que todos se arrodillaran cuando José pasara. Imagínense, estamos hablando de un hombre que ha sido esclavo, que está preso, que fue difamado, que fue acusado de una mentira. Pero ¿sabe qué es lo más relevante aquí? Que cuando Dios está con nosotros, no importa lo que otros digan de usted o de mí, Dios siempre va a respaldar al justo, al que busca el rostro de Él, al que le es fiel a Dios en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. José ya no era administrador de una casa y de una cárcel, José era administrador del país más poderoso de aquel entonces, Egipto. Podemos ver entonces la mano de Dios y saber que lo que la palabra de Dios dice es una verdad. Porque la palabra de Dios le dice a usted y a mí que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero es a los que aman a Dios. José amaba a Dios, porque José se lo dice a la esposa de Potifar. No le voy a faltar a mi Señor que puso todo en mis manos, y tampoco le voy a faltar a Dios. Y como Dios, aquel hombre menospreciado, abandonado, vendido, que se mantuvo fiel a Él, Dios lo pone en tan alta posición. Y mire qué hermoso, porque nos vamos al versículo 20, el capítulo 39, versículo 2 al 4, que dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Tremendo, ¿sí? Y nos dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía José, todo lo que hacía allí, él lo hacía bien. Y dice el versículo 23, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo. Por eso la palabra de Dios nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es tremendo, porque es una verdad. Utilizamos este versículo en cliché y lo usamos tanto que a veces pierde la esencia, no porque pierda la esencia la palabra, sino que en nosotros no tiene el impacto que Dios quiere que este pasaje y muchos otros tengan en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Después viene una segunda parte. José no guarda rencor de sus hermanos. José pudo haberse resentido por lo que sus hermanos hicieron, pero aquí la palabra de Dios nos dice que José no guardó resentimiento. ¿Cuántos años pasó José desde que fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas hasta el día en que él tiene el encuentro con Faraón? Pasaron 13 años. 13 años. Pero no 13 años de amargura, no 13 años de resentimiento, no 13 años de dolor, no, 13 años de formación, bachillerato y universidad, para después llegar a ejecutar lo que él había aprendido en el diario vivir. En esos 13 años José nunca dejó que ninguna circunstancia le apartara o le afectara su intimidad y su comunión con Dios. Mire lo que nos dice los versículos 51 y 52. Dice: y llamó José, después de que José es nombrado, entonces le dan la esposa de Potifar, un sacerdote. Y José tiene 2 hijos, Manasés. Y él lo llama Manasés porque dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo:
Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahí está. José no guardó resentimiento. Por eso le pone a su hijo Manasés, para que siempre que lo llame recuerde que en su corazón no había resentimiento ni rencor hacia sus hermanos. Y más adelante en esta lectura de la vida de José nos deja ver que José le dice: es que lo que ustedes me hicieron fue para bien, no se sientan mal. José sabía que la gratitud siempre es recompensada por Dios y que un corazón que guarda rencor jamás ve la bendición de Dios. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tremendo. Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Buscamos fructificar, buscamos prosperar, pero tememos a la aflicción, y la aflicción muchas veces no nos deja ver la bendición. Usted va a tener momentos difíciles, puede estar atravesando momentos difíciles ahora, pero no los mire como si esos momentos le quieren aplastar a usted. Mírelos como el trampolín para que Dios lo lleve un paso más adelante de esa aflicción que usted puede estar viviendo. Son buenas, son necesarias, no las queremos, no, pero si llegan, sé que atrás de esto, si mi fidelidad a Dios es continua, permanente, a pesar de la aflicción, Dios me sacará adelante. Eso lo tengo que tener muy claro. José me lo enseña. Además, podemos ver también aquí, en esta segunda etapa, que los sueños de José se cumplieron. ¿José pidió esos sueños? No, José no los pidió. Pero esos sueños se cumplieron. Y lo vamos a ver aquí en el versículo 6 del capítulo 42. Dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. José les había dicho 13 años atrás que había tenido un sueño, que ellos se inclinaban. Y ellos dijeron: ¿acaso te vamos a servir o vas a ser nuestro Señor? Pues sí, así mismo era. Pero no para un corazón altivo de José, sino un corazón que servía. Porque gracias a esos sueños y gracias a la sabiduría de José en la administración, tanto los egipcios y los otros pueblos que iban a comprar, como también los descendientes de Jacob, pudieron sobrevivir. Y mire qué hermoso lo que nos dice en el capítulo 43, versículo 26, nos dice: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Se cumplió. Cuando Dios tiene un propósito para su vida, y cuando Dios le ha dado una promesa, no importa las aflicciones, Dios cumplirá lo que prometió. Él lo cumplirá. Usted créale, séale fiel, búsquele. No deje que la altivez y la arrogancia le priven de la comunión y de ver la bendición de Dios. Hay muchas personas que no disfrutan de lo que Dios tiene, simplemente porque ponen su confianza en lo que son y en lo que tienen, sabiendo que lo que son y lo que tienen es efímero, pero Dios es eterno y permanente. José no tuvo resentimiento con sus hermanos. Sus hermanos después llegan y José tiene una plática con ellos hermosa. Y llega un momento en que José no aguanta más y saca a todos los hebreos, y entonces abre su corazón y le dice él: yo soy José a quienes ustedes vendieron. José nunca dejó de temer, porque inclusive cuando estaban sus hermanos en casa de José, que estaban en la cárcel, porque José pone la copa en el saco de Benjamín y los traen de vuelta, José le dice: yo temo a Dios. Pero era tanto lo que había en el corazón de sus hermanos que no entendieron lo que José les dijo, porque ellos sí cargaban en su conciencia un acto que no los dejaba tranquilos.
José les dice, ustedes son espías, y al ser espías iban a pagar con la muerte. Pero José estaba probando, y José escucha algo que le dio mucha paz y tranquilidad, porque cuando ellos llegan al ser hebreos, hay un intérprete. Pero ellos no se daban cuenta que José hablaba hebreo. Y entonces José los escucha cuando ellos dicen, nuestro padre ha sufrido por la muerte de nuestro hermano y nosotros lo vendimos. Entonces José se da cuenta que su papá nunca salió a buscarlo, porque a su padre le habían dicho que él había muerto. Miren, cuando uno descubre una verdad que por muchos años estuvo oculta, uno tiene paz en el corazón, pero cuando no ha guardado resentimiento. Hay muchas personas que usted ha llegado a querer, que yo he llegado a querer, y porque han escuchado algo acerca de usted o de mí, han menguado en el cariño y en el amor, siendo mentira. Pero cuando usted está en paz con Dios, Dios siempre sacará la verdad. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. José esperó 13 años, pero vio la gloria de Dios. Hoy quiero invitarle a que le hagamos una oración a Dios, a que le podamos decir en este momento, Señor, muchas gracias por tu infinito amor, gracias por tu fidelidad. Aquí estoy delante de tu presencia, Dios. Ayúdame, ayúdame, ayúdame porque yo he pasado situaciones difíciles y las estoy pasando en este momento. Pero hoy me has hablado a través de la vida de un hombre que nunca renegó por lo que vivió y pasó. Siempre Dios estuvo con él, así Dios estará contigo. No importa si en este momento estás pasando una crisis financiera, muchos la están pasando. No importa si estás atravesando una crisis matrimonial o de salud, muchos la han pasado. Pero sí te quiero decir algo en el nombre de Jesús. No importa la crisis por la cual puedas estar pasando, Dios está contigo. Pon tu mirada en Él, créele a Él, pídele a Él desde lo más profundo de tu ser. Pídele a Dios, no que quite la crisis, sino que te permita sacar lo bueno de esta crisis. En un tiempo de un año de austeridad, donde tantos empleos se han perdido, hay personas que están estrenando vehículos nuevos, que están adquiriendo propiedades, que están viendo la bendición de Dios. ¿Por qué a ellos sí, a otros no? La diferencia está en su fe, en la fe que le tienen a Dios. Dígale usted, gracias. Gracias por mi salud, porque también yo he visto, Señor, tu mano actuar en ella, y también la veré, oh Dios. Gracias, porque no guardo en mi corazón resentimiento, y si lo ha guardado, dígale, Señor, te lo quiero soltar y entregar, porque no quiero que lo que ocupe el lugar donde tus bendiciones esté lleno, Señor, por resentimientos, por algo que hicieron o me hicieron. Ayúdame. Ayúdame, Dios, porque tú me has enseñado a través de la vida de José dónde está la verdadera prosperidad. José visitó todo Egipto. Un hombre que sale de la cárcel, ¿cómo le cambia la vida en tan solo 2 años? La vida de José no le cambió en 2 años. La vida de José venía preparada desde que tenía 17 años. Desde que estaba con su padre y sus hermanos, su vida era preparada, así como tu vida y la mía ha sido preparada y seguirá siendo preparada. Bendice a Dios, glorifica a Dios, presenta tu vida delante de Él y abre tu corazón y dile, Señor, sacaste a José de la cárcel, sácame a mí de la depresión, de la inseguridad, de la mentira, del engaño, de esa cárcel, Señor, donde he estado preso, presa por mucho tiempo, pero quiero ser libre, Señor. Quiero disfrutar. Dame de esa sabiduría y de esa prudencia para saber oír, pero también para saber callar y hablar en el tiempo que sea de formación y edificación.
Gracias, Dios, porque nos enseñas a través de José que el que te es fiel en la cárcel, el que te es fiel en la casa de tu amo, tú lo pondrás en grande estima, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así llegamos entonces al final de esta predicación, esperando que la palabra de Dios sea una respuesta a su necesidad. Decirle, Dios les bendiga y no tema la crisis, que en medio de la crisis Dios bendice.